Hay una frase que dice: la sociedad critica los resultados pero jamás atiende las causas. Hoy el nombre de Noelia Castillo Ramos llena los titulares porque ha decidido ejercer su derecho a no estar más en este mundo. Pero antes de que hablemos de esa decisión que ella tomó, tenemos que hablar de la vida que permitimos que tuviera. Porque es muy fácil juzgar una historia cuando te saltaste todos los capítulos del dolor. Hola, bienvenidos a este nuevo video. Esto es Filosofía Barata con Ale y aquí hablamos de temas duros, de temas difíciles, de temas controversiales, de cosas que están pasando allá afuera, de cosas que pasan en el internet, porque como yo siempre lo digo, el internet es apenas una ventana pequeña del mundo en el que estamos viviendo. Aquí hablamos de muchos temas, pero sobre todo nos hacemos muchísimas preguntas que son necesarias, preguntas de cosas que surgen de lo que vemos en el internet, pero muchísimas veces no meditamos muchísimo más allá. Hoy vamos a hablar de un tema bastante delicado, triste, controversial, de la decisión de una joven de ya no estar más en este mundo, el caso de Noelia Castillo. Para entender a Noelia hay que mirar muchísimo más atrás, muchísimo antes del ruido mediático. Ya Noelia venía con una batalla interna. Se le diagnosticó estando muy joven trastorno límite de la personalidad y trastorno obsesivo compulsivo. Yo tengo TOC, TLP, trastorno límite de la personalidad. He consumido estupefacientes, he dejado la medicación, he estado en psiquiátricos, tampoco he tenido un hogar. Era una joven con una sensibilidad rota, tratando de encajar en un mundo que muchísimas veces no sabe cómo lidiar con los problemas mentales. Pero el mundo no la ayudó, sino que al contrario la agredió. Para el 2022, Noelia estaba viviendo en un lugar para menores, donde se supone que tenía que recibir protección. Luego de la separación de sus padres y varios problemas familiares, Noelia paró en ese lugar. Y fue en ese lugar donde Noelia recibió una de las transgresiones más grandes que puede recibir cualquier ser humano. Noelia sufrió una agresión sexual múltiple. Un lugar que debía ser refugio se convirtió en el escenario de una de las cosas más atroces que vivió Noelia a lo largo de su vida. En octubre de ese mismo año, Noelia trató de detener su dolor saltando de un quinto piso. No murió, pero su cuerpo cambió para siempre. Una paraplegia, dolores crónicos que la encadenaron en una cama, dolores físicos que llegaron a unirse con los dolores emocionales que ya Noelia venía cargando. Pero aquí no venimos a hablar sobre la decisión de Noelia. Aquí no venimos a hablar acerca de si estuvo bien o estuvo mal y a poner juicios morales que no caben y que llegan tarde a una decisión que no nos correspondía. Aquí venimos a hablar de otra cosa. Venimos a hablar de todas esas personas que se sienten con la moralidad y el derecho de criticar una vida que no vivieron. El ruido de los justos. Ahora que Noelia ha descansado, han aparecido muchas voces diciendo que ella no sabía lo que hacía, que va a recibir un castigo divino y que Dios no aprueba ese tipo de cosas. Es entonces donde es prudente hacerse la pregunta: ¿dónde estaban todos esos jueces? ¿Dónde estaban todas esas voces cuando Noelia era abusada en un centro de menores? ¿Dónde estaban todos esos defensores de la vida cuando Noelia gritaba de dolor en una cama de hospital y absolutamente nadie la iba a visitar? Es profundamente soberbio querer imponer una ideología, una religión o un valor personal sobre el cuerpo de una persona que ha pasado por el infierno. Hablan de un Dios que la juzgará, pero resulta que bajo esa misma lógica, ese mismo Dios que es capaz de juzgarla también permitió que Noelia viviera cosas terribles. Es muy cómodo hablar de la voluntad divina cuando se hace desde el privilegio de un cuerpo que no duele y una mente que no ha sido vulnerada. Cuando no has pasado lo que ha pasado otra persona, cuando tú no has vivido sus dolores, cuando tú no has tenido sus traumas, cuando tú no has tenido la desdicha siquiera de estar mínimamente cerca de vivir lo que ha vivido otra persona, yo creo que lo prudente es callar. La culpa y la víctima. El caso de Noelia es un espejo a nuestra propia hipocresía. Una sociedad que ve a mujeres denunciar a sus abusadores y hace caso omiso, le dan la espalda y muchísimas veces juzgan a la víctima y la culpan por las cosas que le sucedieron. Cuestionamos su ropa, su pasado, su credibilidad, para no aceptar que somos parte de esta sociedad que permite que esos depredadores existan. Es tan triste ver cómo muchas personas se han enfocado únicamente en juzgar la decisión de Noelia, que si es pecado, que si Dios la va a castigar, que si eso es algo que no se debería hacer, que si pudo haber intentado una vez más, y lo único que no han hecho es preguntarse qué pasó en ese centro de menores donde permitieron que esto le pasara.
¿Qué pasó con el sistema que le falló a una mujer una vez más? Es triste ver que todo el internet se ha enfocado únicamente en criticar la decisión de Noelia, en criticar porque ella hizo lo que hizo, juzgando una decisión que para nada nos pertenece, en lugar de preguntarse por qué todas las cosas que le pasaron a Noelia fueron permitidas en esta sociedad, por qué el caso de Noelia no es el único ni es el último, desgraciadamente, que va a suceder en un mundo donde todos este tipo de cosas son ignoradas únicamente por la farándula, por simplemente titulares, porque las personas se enfocan en lo que no deberían. Lo que deberían preguntarse las personas es ¿dónde están los agresores de Noelia? ¿Pagaron? ¿No pagaron? Si no pagaron, ¿por qué no pagaron? ¿Quién los cubrió? ¿Por qué los cubrieron? Lamentablemente, cuando una vida se rompe, cuando el trauma llega, cuando una persona es rota, lamentablemente eso no se puede volver a enmendar. Es algo triste, es algo difícil, pero no todas las personas lidian con el trauma de la misma manera. Y si Noelia tomó esa decisión, la decisión le pertenecía solamente a ella, porque era su vida. Pero lo que sí debemos aprender de esto es que se deben atacar las causas y no los resultados. ¿Por qué razón? Porque Noelia es simplemente una de muchísimas personas que han vivido cosas similares, muchas personas, y ella solamente porque salió en el internet y se hizo mediática toda esta situación, pero allá afuera hay muchas Noelias pasando por ese tipo de situaciones en lugares que deberían supuestamente protegerlas. Queremos atacar el resultado, la eutanasia, porque es una palabra que suena fuerte, porque es una palabra que nos asusta, porque nos asusta la muerte, pero ignoramos las causas porque claro, es muy incómodo tomar responsabilidad. Si te preocupa mucho lo que pasó con Noelia, ¿por qué no te preguntas qué estás haciendo tú con las personas que tienes a tu alrededor? ¿Cómo le exiges tú a los gobiernos que se hagan cargo de este tipo de cosas y cuando ves una injusticia realmente te pronuncias al respecto? ¿Cómo estoy ayudando yo a las personas que están cerca de mí y que están sufriendo para que no se sientan solos y crean que su única salida es la muerte? Noelia era una adulta. Tomó una decisión sobre su propia existencia después de una lucha que ninguno de nosotros podría imaginar. Lo más prudente, lo más humano y lo más espiritual que podemos hacer hoy no es opinar, ni cuestionar, ni condenar. Lo más respetuoso ante la decisión de ella es callar. Que su decisión de abandonar este mundo sea respetada por quienes nunca supieron darle paz en vida. Noelia ya no sufre y eso por encima de cualquier dogma es lo único que debería importarnos. Y que no se confunda la intención de este video, porque la intención de este video no es invitar a otra persona en situación similar a la de Noelia a hacer exactamente lo mismo, para nada. Este video lo que intenta es concientizar con respecto a las personas que tenemos alrededor con problemas mentales, que aprendamos a ser muchísimo más conscientes como padres, como familia, como sociedad y aprender a ser un poquito más enfáticos en cuanto a lo que el gobierno hace con los niños que tienen bajo su tutela, porque a veces es muy fácil defender una vida solamente cuando ves las consecuencias, pero no investigas, ni estás al tanto, ni levantas la voz por todos esos niños que están bajo tutela de personas que supuestamente deberían protegerlas y hacen absolutamente todo lo contrario. Este video es más para crear conciencia y tratar de tener muchísima más información a la mano para evitar que casos como el de Noelia se sigan repitiendo. Yo finalizo este video dándote las gracias por llegar hasta el final. Si vas a dejar algún comentario, por favor hazlo con muchísimo respeto. Igual valoro cualquier interacción que dejen y voy a tratar de seguir tocando temas así para que sigamos concientizando acerca de la sociedad en la que estamos y en la que queremos vivir.